En Ecomedios AM 1220 en esta tarde para contarte algunas noticias que nos llegan de Educar 2050. El próximo 18 y 19 de junio se va a desarrollar el primer encuentro regional de alianzas multisectoriales en educación. Y estoy en contacto con María Cortelesi, que es la directora ejecutiva de Educar 2050, que está del otro lado de la línea y tan gentilmente nos atiende. ¿Cómo te va, María? Alberto te saluda. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por atenderme. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, primero y principal, pongamos en contexto a la gente que nos está escuchando, ¿qué es Educar 2050? Mira, somos una organización de la sociedad civil que estamos trabajando hace 10 años en educación. Y cuando digo que trabajamos en educación, no quiere decir que trabajemos en las escuelas, pero sí trabajamos por las escuelas. Lo que hacemos es tratar de movilizar a todos, a la sociedad, en el pedido por una mejor educación. Sabemos que nuestro país tiene muchas deudas en materia educativa, ¿sí? Si bien todos los chicos están en la escuela, todavía falta mucho por mejorar. No todos están en la escuela. Bueno, la mayoría en primaria te diría que es universal. Secundaria tiene un acceso ya del 87%, pero vos tenés razón, ¿sabes en qué? En que los chicos llegan a la escuela secundaria, pero no todos la terminan. Entonces, ese es el problema. El problema que tenemos en nuestro país no es el acceso, sino la permanencia y el egreso y los aprendizajes. Entonces, para eso estamos desde Educar, movilizando a la sociedad para que pida mejor educación. ¿Y por qué? Porque si la educación, si bien la tiene que garantizar el Estado, es toda la sociedad y los diferentes sectores los que nos tenemos que hacer responsables de la educación de nuestro país. Y en ese lugar tenemos que encontrar los lugares donde poder hablar, donde poder dialogar, donde poder expresar qué es lo que pasa con la educación. Y bueno, y ahí está Educar 2050, mostrando datos, compartiendo experiencias, generando espacios como foros y como este taller que vos recién mencionaste, donde ponemos a la educación en debate y donde generamos propuestas para lo que es la mejora de la educación. Eso es lo que hacemos hace 10 años. María, ¿qué se va a tratar en estos días de charla? Mira, te cuento, tanto en nuestro país como en toda la región, por eso este es un evento regional, se viene trabajando hace muchísimos años en lo que es temas de educación, justamente desde sectores que no son necesariamente el Estado, pero que sí se trabaja articuladamente con el Estado, ¿sí? Organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, están todos involucrados implementando diferentes programas. Vos habrás escuchado muchas veces programas de becas, programas de tutorías, programas de capacitaciones, ¿sí? Muchos de estos se vienen trabajando articuladamente hace mucho tiempo, pero realmente no hay mucho aprendizaje, no se sabe mucho, no se conoce cómo se implementan, si realmente están haciendo un cambio o no en la educación, están mejorando o no, están aportando, tratar de entender cómo los diferentes sectores que están metidos en esto están trabajando, qué obstáculos hay, ¿no? Aprender de lo que se está haciendo, porque en la medida en que aprendamos de lo que se está haciendo e identifiquemos los aprendizajes, vamos a poder hacerlo mejor, ¿no? Entonces, un poco este taller lo que trata de hacer, y la propuesta es esa, detectar lo que son los aprendizajes cuando se trabaja conjuntamente para mejorar la educación entre diferentes sectores. María, cuando uno habla de educación, habla de formación también y de capacitación de los formadores y de los maestros, ¿no? Exacto. Y eso es lo que es como una deuda pendiente que tiene la Argentina, al menos en esta región, sobre el tema educativo, porque la tecnología avanza tan rápidamente que, bueno, hay chicos hasta que se aburren en la escuela por la currícula que hoy tiene la educación. ¿Cómo se cambia eso? Mira, la verdad es que cuando hablamos de reformas, cuando escuchamos mucho que se dice por todos lados hay que cambiar la educación, ¿no? Hay que reformar, transformar la escuela, que es verdad, ¿no? Pero se viene haciendo mucho en nuestro país, en la región, sobre esto. Hay experiencias en diferentes provincias sobre cambios que se están haciendo en la escuela que son sumamente relevantes, y después también hay grandes reformas que hay que ver cómo se implementan, ¿no? Como la reforma de la Escuela Secundaria 2030, que se aprobó el año pasado, y hay que ver cómo se lleva a la práctica, ¿no? Que lo que hace es decir, bueno, hay que seguir formando a los docentes en nuevas competencias, hay que formar a los estudiantes en las habilidades del siglo XXI, hay que empezar a trabajar en base a proyectos interdisciplinarios, hay que enseñar a los chicos a pensar y no enseñar solamente contenidos, ¿no? Entonces, estos son como los grandes desafíos que hoy tiene nuestra educación, y como vos decís, los docentes son una pieza central. Son centrales, y los docentes realmente siempre son sumamente demandados,
no son realmente reconocidos, ¿sí? Y decimos, bueno, pero hay que cambiar al docente para cambiar la escuela. Bueno, hay que acompañar a ese docente para que pueda acompañar ese cambio, ¿no? Hoy por hoy en la Argentina, ¿cuántos chicos terminan la escuela secundaria? ¿Porcentajes? Mira, estamos hablando de uno de cada dos, de los que entran. Uno de cada A dos. nivel general, ojo, cuando después lo ves en las poblaciones más desfavorecidas, ese número baja son 4 de cada 10 los que terminan la escuela secundaria. Bien, perfecto. Y esos chicos que entran supuestamente en la universidad, ¿no? ¿Qué capacidades tienen en las materias duras? Porque en realidad el futuro se viene con la tecnología y la tecnología se maneja por materias duras. Sí. Y nosotros sabemos, y hay muchos especialistas que lo han comentado en las redes, en los canales de televisión, que bueno, hay mucho abogado, hay mucho comunicación, pero pocos ingenieros o pocos pocos matemáticos, Sí. que se necesitan para la tecnología que se viene, que es la que está, ¿no? Y la que se genera hoy un muy buen trabajo. Así es. Bueno, y en eso también tenemos un tema, ¿no? A trabajar bien difícil. Lo bueno es que tenemos datos para entender dónde estamos parados. Creo que eso es un punto importante. Vos sabés que desde hace varios años Argentina viene evaluando sus aprendizajes. Desde el año 2016 lo viene haciendo anualmente con las pruebas Aprender. Y las pruebas Aprender en el último operativo del año pasado lo que nos mostró es que tenemos una deuda muy importante en lo que es matemática. Los aprendizajes de matemáticas son muy bajos, los niveles de desempeño son muy bajos y justamente ahora lo que se está trabajando del Ministerio de Educación es una propuesta para fortalecer lo que es el aprendizaje en matemática. Y no solamente son muy bajos, sino que también los resultados son sumamente inequitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son bien diferentes según nivel socioeconómico, según provincia, ¿no? Entonces, a nivel país te tiro un dato, por ejemplo. En matemáticas existe una brecha entre la provincia de más alto y más bajo desempeño en matemática de 28 puntos, ¿sí? Entonces, no solamente son bajos, sino que según dónde estés, podés recibir mejor o podés tener más o menos aprendizajes, ¿no? 28 puntos entre la provincia que más alto y más bajo desempeño. Y estamos siempre hablando de la escuela pública. Estamos hablando de todas las escuelas del país, ¿eh? De todas las escuelas del país. Sí. Y a nivel también país, el porcentaje de alumnos con resultados básicos o por debajo del nivel básico, ¿sí? En matemática, es 42 puntos más alto en el nivel socioeconómico más bajo que en el más alto. 42 puntos porcentuales de diferencia estamos hablando. Es una locura. Es una locura, ¿por qué? Porque ¿qué nos muestra? La enorme inequidad. Entonces, hoy lo que tenemos, el gran problema que tenemos en nuestro país, no solamente son los desempeños bajos en matemática, por ejemplo, sino también que estas diferencias las brechas son muy grandes. Y tenemos esa cuenta pendiente, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer realmente cumplir el derecho a la educación de calidad para todos nuestros estudiantes? Ese es el gran tema que tenemos que seguir trabajando. Por eso es importante que la educación realmente sea un tema que nos preocupe y nos ocupe a todos, no solamente a un sector de la población. Así como hablamos encarnizadamente de la economía, así como hablamos encarnizadamente del mundial, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con la educación? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos generar esa pasión del fútbol pero en educación, ¿no? Realmente, porque es la forma de salir adelante y muchos países y muchos distritos de diferentes países han logrado hacerlo de esa forma. Vos habrás escuchado alguna vez como, no sé, Medellín la más educada, ese eslogan de Medellín, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Medellín la más educada, lo leías en todos lados en esa ciudad. Y estaba en la prensa, y estaba en la comunicación, estaba en los diarios, estaba en la televisión, estaba en la gente, estaba en los padres, estaba en los políticos. Para hacer que realmente la cosa cambie, nos tenemos que involucrar todos. Muy bien. El BID está involucrado en esto, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando en esto. Algo que quiero aclarar es que esta es la primera reunión que hacemos
regional de 3. La próxima va a ser el año que viene en México y va a involucrar a organizaciones de la sociedad civil de la región centro de América Latina y luego en la zona del Caribe, en la región del Caribe. Y lo que quiero aclarar es que en esta reunión regional vamos a participar más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Así que realmente es un evento sumamente interesante e importante porque vamos a poder recuperar aprendizajes que luego sirvan para la toma de decisiones. Lo que más nos interesa es eso. En la región, los chicos, en los países de la región, nuestros chicos, ¿cómo están con respecto a otros de los países? Por ejemplo, a Chile, a Brasil. En Chile estamos muy abajo, ¿no? Estamos más abajo, digamos, todos los países de la región. Sí. Si uno se pone a pensar en el marco, por ejemplo, de PISA, ¿no? Como para poder compararnos, todos los países de la región estamos en los últimos, digamos, puestos, ¿no? Sí. Pero hay algunos países que nos aventajan un poco más, como por ejemplo Chile. El tema, hay que leer también la información en los últimos años, no solamente en el último operativo de PISA, que dicho sea de paso, en el último no nos podemos comparar, porque en 2015, por un problema que hubo en la muestra de escuelas, quedamos afuera de poder ser comparados con el resto de los países, ¿no? No entramos en esa comparación. Entonces no podemos decir cómo salimos en 2015. Sí podemos decir cómo salimos en 2012 y cómo salimos los años anteriores, y lo que vemos es que Argentina muestra un desempeño bastante estancado, digamos. Los resultados en las últimas pruebas PISA de los últimos años son muy parejos, ¿sí? No hemos logrado mejorar. Y ¿Vos crees que este problema que tenemos en Argentina, que es endémico, lo producen los políticos, lo producen los sindicalistas del sector, lo produce la familia? ¿Cómo ves ese punto? Yo te diría que es un conjunto de cosas, ¿no? Tiene que ver con la participación. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca, y en esto a todos nos toca un poco. Sí, también creo que no hay un proyecto claro educativo, no hay un plan claro educativo de hacia dónde queremos llevar la educación, y en ese sentido, cuando uno no tiene claros sus objetivos, es muy difícil que se puedan alinear las diferentes estrategias que uno desempeña para una mejora determinada hacia dónde, ¿no? que pueda definir. Entonces, si no tenemos un plan claro, un rumbo claro, vamos a desarrollar muchísimas acciones que van a estar desalineadas, ¿sí? O no van a estar atadas unas a otras por un fin determinado. Entonces va a ser muy difícil que logremos ese objetivo que nos proponemos. Si no lo tenemos. No, y además el respeto, ¿no? a la educación, el respeto al maestro. Que hoy se perdió esa cosa de que ahora es un educador y antes era un maestro, ¿no? Mi papá me decía siempre, mira, el maestro siempre tiene razón aunque no la tenga, así que anda a clase y hacele caso al maestro. Y hoy la sociedad tal vez no está no tiene esa misma visión, ¿no? Sí, pero pensemos que lo que pasa en la escuela es lo que pasa en la sociedad, es mucho también lo que pasa en la sociedad. Claro. Entonces, un tema de la pérdida de autoridad se ve en la escuela y se ve en tantos lugares de lo que pasa en la sociedad, y tiene que ver también con un cambio importante de época, un cambio importante de lo que es la cultura en general, y también lo que es la cultura juvenil, el lugar de los adultos, ¿no? Entonces, creo que el tema es cómo resignificamos esa autoridad en este nuevo mundo que tenemos, donde también los estudiantes buscan tener más voz, ser más escuchados, ¿sí? Donde los estudiantes y los jóvenes en general son muy distintos a lo que éramos nosotros. Yo tengo 42 años y veo a los chicos de 20 y digo, bueno, no me veo tan distinta de ellos en algún punto y muy diferente en otros puntos, ¿no? En su nivel de participación y demás. Entonces, creo que por eso es importante seguir repensando la escuela, porque mucho ha cambiado, el mundo ha cambiado, la cultura, las organizaciones, y la escuela sigue muy estática en muchos aspectos. Por eso también está tan tensa, ¿no? Porque está constantemente en tensión con lo diferente que viene de afuera. María, gracias por este momento muy, muy importante, y bueno, y a seguir luchando por una educación mejor en nuestro país. No, muchas gracias a vos, Alberto, por darnos este espacio. Mientras más espacio tengamos para dar educación, creo que mejor vamos a estar. Así que muchísimas gracias.
María Cortelesi, directora ejecutiva de Educar 2050, compartió con nosotros este rato aquí en Radio Negocios.